Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, un placer, un gusto como siempre saludarlos, esperando que se encuentren todos bien, felices, contentos en casa. Ya después de estas semanas difíciles que hemos pasado aquí en Texas, ya estamos volviendo a la normalidad, así que un gusto como siempre saludarlos, que Dios les bendiga, qué bueno que se encuentran ahí ustedes y su familia. Hoy lo estamos haciendo este servicio online, así que compártanlo con sus amigos, con sus familiares. Y es un placer para mí, como siempre, estarlos compartiendo y estar compartiendo la palabra de Dios que Dios nos da para siempre. Sabemos que lo más importante en esta vida no es el dinero, no es las amistades, es tener la salvación. Es tener la salvación de nuestra alma, porque es donde vamos a pasar una eternidad. Así que en este día yo quiero hablar este tema que se trata lo principal de la salvación. Quiero invitarte que estás ahí, que me ayudes a orar, que nos pongamos en las manos de Dios. Si tú tienes un problema que estés pasando como familia, como matrimonio, como individuo, como soltero, como joven, entonces simplemente cree en Dios y Él te puede ayudar. Tal vez ya has buscado ayuda en otros lugares con personas y todos te han defraudado, pero ¿sabes algo? Dios nunca te va a defraudar. Dios nunca te va a dejar solo. Así tu madre y tu padre te desampararen, dice la palabra de Dios que Dios nunca te dejará. Así que tenemos que tener esa seguridad de estar seguros en Dios. Padre, en este día venimos a ti, reconociendo que fuera de ti no hay salvación. Gracias por darnos esa hermosa salvación. Gracias por venir a morir en esa cruz del Calvario y darnos esa salvación que tanto necesitábamos, que si no fuese por ti, nada de esto hubiese sido posible. Nadie podía pagar ese precio de nuestra salvación. Padre, perdónanos muchas veces que dedicamos tanto tiempo a otras cosas y nos desenfocamos cuál es el mensaje principal por el cual tú nos has venido a llamar a este mundo, por el cual tú viniste a morir en esta tierra. Gracias, Cristo Jesús, por darnos esa salvación. Señor, si hay alguien que esté enfermo en casa, Padre, en este día yo te pido, Padre Santo, que tú escuches la oración del joven, la oración del anciano, del adulto, de la mamá soltera que clama por sus hijos, del papá soltero que está clamando por sus hijos. Padre, gracias porque tú nos permites poder vivir un día más en esta tierra. Sabemos que si estamos con vida es porque no hemos terminado el propósito por el cual nacimos. Ilumínanos, enséñanos el camino para poder seguir cada día agradándote a ti. Gracias, Padre, por la salvación. Gracias por la sanidad que tú vas a dar a las personas en este momento, Señor. Yo creo de que tú eres el mismo que sanó a aquel leproso, que lo tocó y fue sano desde aquella hora, el mismo que sanó al siervo del centurión romano, que con tu palabra fue sano inmediatamente, aunque no se encontraba ahí presente. De esa misma manera yo oro por las personas que están enfermas, que tú le des esa sanidad, sea lo que sea, fuese un dolor de cuerpo, un dolor de muela, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, un cáncer, COVID o tal vez otro tipo de problemas físicos. Yo te pido en este día, Cristo Jesús, que seas tú, Padre, por amor a tu nombre, que sanes, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este día, si tienes tu Biblia, habla en el libro de Primera de Reyes, capítulo 9 y el verso 20 y 21. Vamos a estar leyendo de lo que se trata en este episodio. Elías se enfrenta a 450 profetas de Baal que estaban en este momento ahí, porque había una situación de que el pueblo estaba indeciso, tenía dos pensamientos, no sabía si seguir a Dios, en este caso a Jehová de los ejércitos, o a Baal, porque eran más las personas que seguían a los Baal que al propio Dios mismo. Y Elías, como un buen hombre de Dios, como un buen profeta de Dios, que sabía la verdad y sabía él en quién había creído, él llega en este momento que toma una decisión drástica para su momento,
que muchas veces lo tenemos que tomar nosotros, esas decisiones drásticas para servirle a Dios. Muchas veces pensamos que servirle a Dios es estar metido en una iglesia a las 24 horas del día y realmente no es así. Podemos servirle a Dios de muchas maneras. Muchas veces pensamos que servirle a Dios es de irte de misionero a África, a otros lugares, o irte de pastor o de otras cosas. No, tú le puedes servir a Dios aún en tu casa, aún en tu comunidad donde tú te encuentras, hablando de la palabra de Dios, hablando de lo que Dios ha hecho en tu vida, ayudándole al prójimo lo que necesita. Muchas veces descuidamos esas cosas y nos clavamos tanto en una religión o en cualquier otra denominación y perdemos ese sentido del verdadero propósito que Cristo vino a darnos aquí. Cristo nunca se encerró en un lugar físico. Muchas veces nos enfocamos tanto en un edificio o en unas construcciones o en esto o lo otro y olvidamos lo que realmente Dios nos mandó a hacer, lo importante que es nuestra salvación, del salvar vidas, el salvar almas, el propósito que Dios nos mandó, que Dios nos puso como iglesia, como individuos, como personas que conocemos de la palabra de Dios, en tu comunidad, en tu supermercado, en tu trabajo, en la escuela, donde tú andes. No te olvides de hablar la palabra de Dios. Así en este tiempo, Elías se encontraba en este momento así, de que hubo un momento que las personas ya no querían saber de Dios, estaban indecisos si servir. Para ellos era lo mismo servir a los Baales o servir a Dios, seguir a Dios o seguir a los Baales. Para ellos era exactamente lo mismo. Y en estos tiempos a veces hay mucha confusión de las personas que no sabemos hacia dónde vamos, qué vamos a hacer y esto y lo otro. Y será la vacuna, la marca de la bestia, me la pondré o no me la pondré. O sea, yo la verdad te digo, o sea, si tienes la oportunidad de ponértela y estás en el grupo que estás vulnerable, tienes una enfermedad crónica o no, o ya estás en una edad avanzada, o sea, póntela. Yo no le veo la similitud del marca de la bestia ni nada de ese por estilo. La iglesia todavía se encuentra aquí en la tierra y mientras la iglesia esté en la tierra, todavía no estamos bajo la tribulación. Entonces, eso no, si tú te encuentras ahí, es decisión propia, como tú te sientas a hacerlo. Entonces, pero aquí Elías llegó a este momento que toma una decisión drástica y agarra y juntos con el rey Acab, que era el rey del momento, y su esposa Jezabel, agarran y reúnen a todo el pueblo y los 450 profetas ahí, y Elías, como ese hombre de Dios fuerte, celoso, valorudo, que muchas veces se tienen que tomar esas decisiones así, no importando lo que se venga. Pero miren lo que pasa aquí en el verso 20 y 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y los reunió a los profetas en el monte Carmel. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es, id en pos de él. El pueblo no respondió palabra. Imagínense aquí, Elías llega y toma esta determinación y les dice de esta manera: ¿hasta cuándo van a estar pensando en dos pensamientos divididos? Eso hay un nombre que le han puesto a los que estudian la mente de las personas que tienen una mente dividida. Entonces, eso no sirve para cualquier cosa. Lo peor que tú puedes hacer en cualquier momento, no tener tu mente dividida. Siempre tienes que enfocarte en una sola cosa. Y muchas de las cosas que a veces hemos querido en la vida no se han concluido porque no nos hemos enfocado al 100% en eso. No hemos puesto nuestro 100% de energía en eso. No hemos puesto nuestro 100% de tiempo en eso. Entonces lo hemos hecho a medias. Entonces estar en dos pensamientos, yo creo que a nadie le gusta estar en dos pensamientos. Hay personas que están aquí, pero su cuerpo desearía estar en México o en Guatemala, en China o en Perú o en otros países, en Honduras, Salvador.
Y hasta dicen, o sea, yo realmente me gustaría estar allá, pero estoy aquí por circunstancias de la vida. Y yo digo, oye, pues, ¿qué necesidad tienes de estar aquí? O sea, si tienes que irte, pues vete, o sea, no. Que estés en un solo lugar. Cuando estás en un solo lugar, que tu cuerpo, mente y espíritu puedas enfocarlo en ese momento. Y es lo que Jesús nos vino a decir. Vamos a ver en Lucas capítulo 9. Y vamos a ver el verso 23 hasta el 25. Esto aquí Jesús da una gran verdad. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Aquí hace una pregunta Jesús y está dando el grupo de personas para quienes es la salvación. ¿Para quiénes es la salvación? La salvación es para todo aquel que quiera seguirlo y tomar su cruz cada día y negarse a sí mismo. Para esa persona es la salvación. La salvación no es para un grupo étnico, para las que tengan piel morenita, piel clara, piel café. No, es para todo aquel que cree en Jesús y está dispuesto a negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día y aparte seguirlo. Y hace una invitación que es para todo aquel. Así que si tú me escuchas por primera vez y escuchas este mensaje por primera vez y tú nunca habías escuchado de Jesús, habla de que viene una perdición para vida eterna en este mundo y en el mundo venidero. Va a haber una eternidad, ya sea para salvación o ya sea para perdición. La pregunta es, ¿para dónde estamos comprando el boleto? Aquí en la tierra. Aquí se compra el boleto. Aquí es donde se decide hacia dónde vamos. ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia el cielo o hacia el infierno? Jesús vino a ofrecernos ese camino, esa alternativa. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. En otras palabras, antes había un abismo entre Dios y los hombres y no podíamos llegar por sí mismo, tener esa salvación. Pero vino Cristo y puso como ese mediador, como ese puente de poder pasar de ser pecadores, de irnos a una eternidad eterna de perdición a una eternidad de bendición, todo en esta vida. Entonces Jesús es ese puente que podemos llegar hacia ahí. Si no lo queremos aprovechar ese no es problema de Dios. Muchas veces personas que se pierden o se van al infierno, muchas veces dicen, oh, es que Dios no manda nada a nadie al infierno. Y tienen razón, Dios no manda a nadie al infierno. Solita la persona escoge a dónde quiere pasar una eternidad. Dios nos da la opción. Dios puso el bien y el mal, la bendición y la maldición. Deuteronomio 28 dice, he aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge tú, dice Dios. Pero yo te recomiendo que escojas la bendición para que te vaya bien y seas de larga duración en la tierra que yo te prometo dar hoy. Es lo que es la promesa de Dios y la recomendación de Dios. Es como cuando un padre le decimos a nuestros hijos, mira, yo te aconsejo que hagas esto y esto y esto, mijo. Pero llega un momento que tú y yo como padres ya no podemos decidir por nuestros hijos. Cuando están pequeños es bonito porque tú puedes decidir a qué horas comen, a qué horas se duermen, a qué horas se bañan, qué ropa se ponen. Pero llega un momento que si te das cuenta van creciendo y hasta ellos mismos van escogiendo ya su ropa que se van a poner, van escogiendo ya otras cosas. Entonces tú puedes ver de que ya se va quedando, pero tú como padre, tú puedes sentirte a gusto que le has dado esa recomendación y le has
puesto la elección. Dios nunca nos privó de elegir lo malo. No, o sea, las personas que quieren elegir lo malo lo eligen solitos, o sea, y no es porque esté escondido. Recuérdense que si no hubiera elección para escoger lo malo, no fuera una libertad, no tuviéramos una libertad, no, Dios no nos hubiera dado ese libre albedrío. ¿De qué sirve que digas que Dios te diga a mis hijos, oh, pueden hacer lo que ustedes quieran, pero yo nomás les dejo hacer lo bueno, no les permito hacer lo malo, no tienen la opción de hacer lo malo? Entonces realmente no es una libertad. Pero si yo les digo, hey, el día que hagas esto va a pasar esto, pero ellos lo pueden hacer si ellos quieren, pero ellos saben las consecuencias que vienen después de hacer eso. Eso es lo que hizo Dios con nuestra vida. Entonces, Dios no manda a nadie al infierno. Solo las personas se van al infierno. Así que nosotros en este día podemos decidir hacia dónde vamos a pasar esa eternidad futura. Porque muchas veces nos preocupamos por estos 100 años que vayamos a vivir aquí en esta tierra, 80 en los más robustos y ya los más jodidos, 60 años. Entonces, yo espero llegar, o sea, quién sabe cuánto Dios me permita vivir, no sé todavía, ya no estoy tan joven como estaba antes, pero los años que me permita vivir Dios, o sea, quiero vivirlos para poder pasar esa eternidad futura. Y como dije, servirle a Dios realmente no es pasarte toda una vida encerrado en una iglesia. No, o sea, servirle a Dios, tú le puedes servir de muchas maneras. Yo conozco a muchas personas que nunca han visitado una iglesia y sin embargo son personas que le sirven a Dios, son personas que están atentos a la necesidad del prójimo, la necesidad de las personas, son personas que donan su tiempo para la comunidad, donan su tiempo para una iglesia, donan su dinero para tantas cosas. Entonces, como Dios te ponga en el lugar que te ponga, de la manera que Él te haga sentir o tú lo sientas, de esa manera, hazlo y te vas a sentir bien. Entonces aquí aquí Jesús agarra y pone esta vara que la sube, este requerimiento, y dice, el que quiera, está abierto la admisión. Para el que quiera, hermanos, es bonito esto de la palabra de seguir a Cristo. Es el que quiera, el que desee, hombre, mujer, la persona que desea seguir a Cristo, está abierto. El que desea hacerlo, lo puede hacer. Todo basta la decisión. En el verso 25 dice, pues de qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Aquí hace una aclaración bien fácil. ¿De qué aprovecha el hombre o la mujer que gane tantos millones aquí en la tierra si se va a perder a sí mismo? Si todos esos millones aquí se van a quedar. O sea, yo no estoy en contra de hacer fortunas aquí en la tierra. No, tú puedes hacer fortunas en la tierra, pero también hay que recordar que hay que hacer fortunas también allá donde el ladrón no mina, ni la polilla corrompe, ni nada. Allá también hay que hacer tesoros. Podemos hacer tesoros aquí en la tierra, pero también allá en los cielos. Porque recuérdense que donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Nuestro tesoro principal tiene que estar en los cielos. Ahí donde tiene que estar nuestro tesoro. Todo lo de aquí se va a quedar. Sí es importante, sí es importante. Podemos hacer muchas cosas con lo que está acá. Pero recuérdense que lo más importante es a dónde vamos a pasar esa eternidad. ¿Hacia dónde te estás conduciendo tú hoy en día? No sé si tienes 20 años, 15 años, 10 años, 30 años, 40 años de edad, 60, 80, 85, 90 años, y tengo el privilegio que una persona de 90 años me esté viendo en este momento. Mis más saludos a esa persona, pero no importa, los años se van rapidísimo. Los años aquí es como la flor del campo, que hoy es y mañana se marchita. La palabra dice que la vida del hombre es como la nieblina, que por la mañana es y por la tarde se desaparece. Así es rápido que se va la vida aquí. Entonces tenemos que saber hacia dónde vamos. Y no vale la pena mortificarnos por cualquier cosa. O sea, pon las cosas en el lugar donde tienen que poner esas cosas que no cobran sentido en nuestra vida. Muchas veces nos preocupamos de más por algo que realmente no tiene sentido. Y en Mateo 13, quiero leer rápidamente aquí, en el capítulo 13 de Mateo, una
parábola del sembrador, que es una parábola muy bonita que habla respecto a esto mismo. Quiero leer el primer verso. El 13 al 9 vamos a leer. El verso 9. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿qué has hablado por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es saber. Bueno, vamos a ver desde el 1 en adelante, desde el 1 hasta el 9. En aquellos días salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y mucha gente entrando él en la barca se sentó, y a toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, al cual al 100, al cual al 60, y al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto es lo más importante. El que tiene los oídos para oír, oiga lo que la palabra de Dios está hablando. Y la explicación está en el 18 hasta el 23. Oí pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Estamos hablando de 4 tipos de semillas aquí. El que fue sembrado junto al camino, cuando habla de las aves, dice que al oír la palabra, recuerden de que ambos la oyeron, pero una cosa es escuchar a medias, otra cosa es cuando yo me doy cuenta que alguien escuchó bien, es cuando, si yo le doy una orden a alguien y yo nomás que veo que y se va y no hace nada, digo, ok, no escuchó. Pero cuando alguien escuchó, se va y comienza a hacer la orden que yo le mandé que hiciera, lo que le mandé que dijera o que no hiciera, lo hace. Entonces eso quiero decir que sí escuchó. Esto dice, es muy importante entenderla. Muchas personas escuchan, pero no entendemos a veces la palabra de Dios. Y de ahí es donde salen tantos chismes, tantas contiendas, tantos conflictos, porque no entendemos. Muchas de las veces podemos hablar el mismo idioma, no sé si te ha pasado a ti con tu esposa, de que estás hablando un tema, pues hablan el mismo idioma, tardan 1 hora hablando y al final terminan haciendo cada quien lo que le pega la regalada gana. ¿Y qué pasó? No se entendieron. Es lo que pasó. No hubo un entendimiento de ambos para lo que se estaba hablando. Y eso es lo que pasa muchas de las veces en nuestras vidas con la palabra de Dios, que muchas veces no entendemos. Por eso la importancia que en cuanto escuches la palabra de Dios, aplícala y comienza a entenderla, comienza a masticarla. ¿Por qué escribió eso Dios ahí? ¿Por qué está hablando el pastor esa palabra? ¿Por qué lo dice? O sea, quiero verla. Yo voy a leer todo el capítulo, ver el contexto. ¿Por qué Jesús se sentó en una barca? Si te das cuenta, dice que mucha gente. ¿Y cuál fue su púlpito de Jesús? No fue un gran edificio. No, dice que agarró la barca de Pedro que estaba ahí arrumbada y la agarra y ahí se para y comienza a enseñarle a la gente que estaba sentada ahí en la orilla de la playa. Entonces, cualquier momento lo que estaba diciendo, que tú no necesitas un edificio, un gran lugar para enseñar la palabra de Dios, con que hayan personas
que estén dispuestas a escuchar la palabra de Dios y tú estés dispuesta a hablar la palabra de Dios, eso es todo lo que se necesita realmente para poder hablar la palabra de Dios. Entonces, eso que Jesús tenía, estos fueron los que fueron sembrados junto al camino. El verso 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por la palabra, luego tropieza. ¿Ok? Este es el que fue sembrado, dice, junto al camino, el que es de corta duración, ¿sí? Que tienen la raíz corta. Son los de mecha corta, hermano. Son los que quieren hacer todo, que quieren devorarse el mundo, que llegan a la iglesia. Hermano, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más quiero hacer? Y que esto y lo otro. Y ay, qué bonita estuvo la palabra y todo. Pero saliendo, ¿no? Que están adentro del edificio, ay, que me gocé con la palabra de Dios. Hasta se caen y es en esto, el otro. Pero saliendo se quitan la máscara del ángel y se pone la máscara del demonio, ¿no? Que son totalmente otro tipo de personas. Son personas que son de corta duración, que simplemente empiezan bien, pero no terminan lo que empiezan. Empezaron bien y quién sabe qué les pasó en el camino, que ya no siguieron, alguien los miró bien, mal, alguien no los saludó, alguien habló de ellos para bien o para mal. Y ya, o sea, y uno dice, oye, pero, o sea, ¿de qué de Jesús hablaron? O sea, van a hablar de ti, van a hablar de mí, o sea, no, tenemos que tomarlo por sorpresa eso, ¿no? Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero dice, confiad en mí. ¿En quién? En Él, en Jesús. No en un pastor, no en un ministro, no en una persona, en un líder, no, o sea, confía en Jesús. Él no te va a defraudar, Él no te va a dejar. Aunque todo mundo te deje, Él no te va a dejar. Confía en mí, dice, porque yo he vencido al mundo. Y si ya hubo alguien que venció al mundo, pues tenemos que confiar en esa persona. Él nos puede enseñar el camino, cómo vencer al mundo con el bien. El verso 21. Pero no tiene raíz, verso 22, perdón, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan las palabras y se hace infructuosas. Aquí tenía más posibilidades, el que fue sembrado junto a espinos, pero dice que crecieron los espinos también juntamente con la palabra. Tenía más posibilidades de triunfar, pero sin embargo los espinos crecieron más que la misma palabra. ¿Cuándo es cuando crece más los espinos? Se está hablando del afán y los quehaceres de este mundo, las cosas de este mundo. Cuando crece más es cuando tú le pones más importancia, que dice que y el engaño de las riquezas. ¿Por qué dice el engaño? Porque realmente es un engaño, hermano. Recuérdense que nada de lo de afuera puede contaminar al hombre, sino lo que nace de adentro del hombre es lo que contamina. Entonces, las riquezas realmente no son malas, sino que saca a reducir lo que hay en esa persona realmente. O sea, ¿qué hay en esa persona? Entonces, pero cuando le dan más importancia a ese afán y a las cosas de este mundo, dejan por un lado las cosas de Dios y se comienzan a dejar por un lado su salvación, descuidan su salvación. Por lo que más quieras, no descuides tu salvación. Si hay personas que por el afán de tantas cosas hasta descuidan su salud y después quieren pagar todo para recuperar su salud y no pueden recuperar su salud. Pierden todo, incluyendo su salud, por agarrar cosas y después quieren dar todo para recuperar su salud. Y no hagas eso, y mucho menos descuidar esa salvación tan hermosa que Dios nos ha dado. Ponte a cuentas con Dios mientras pueda ser Él hallado, mientras Él esté cercano. Si tienes vida, hay esperanza, hay salvación. La salvación es para todo.
no es algo difícil, es algo muy fácil, la verdad. Dice que Dios no rechaza un corazón constricto y humillado. Te pregunto, ¿tú tienes un corazón constricto y humillado en este día? Si sí, Dios te puede salvar. Lo único que necesitas es creer que Cristo bajó de los cielos, anduvo caminando en esta tierra, pagó por tus pecados y por mis pecados, y que Él es suficiente para poder cumplir esa demanda, ese precio que estaba por tu cabeza, por tu salvación y por mi salvación. Y es todo lo que se necesita. De ahí todo lo demás, no te preocupes, Él te va a ir ayudando en el camino. En el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, y entiende la palabra, y da fruto, y produce al 100, al 70 y al 30 por uno. Hay dos cosas aquí que pasan antes de poder dar fruto. Uno dice que es el que oye y entiende la palabra. ¿Qué decía hace ratito? Es oír y entender. Son dos cosas muy diferentes. Muchas veces nomás entendemos o muchas veces nomás oímos. Lo más importante es entender. Hay muchas cosas que hacemos y no entendemos el por qué las estamos haciendo. ¿Nunca te has preguntado? Siempre yo pregunto eso y enseño. Digo, pregúntate, ¿por qué te tienes que bañar en la noche? ¿Por qué te tienes que bañar en la mañana? Muchos que se bañan en la mañana y en la noche. ¿Por qué te tienes que levantar apurado a tales horas? ¿Por qué no te puedes levantar antes? Siempre, ¿por qué empiezo a cocinar de esta manera? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo aquello? Pregúntate siempre por qué, porque muchas veces son cosas que nos van añadiendo el mundo, el sistema de este mundo, y se nos va haciendo más difícil cada vez. Y luego dice, y este da fruto y produce al 100 y al 70 y al 30 por uno. Una persona, el fruto de una persona que es salva, ¿sabes qué es? Da frutos. Una persona que no es salva simplemente oye, pero no entiende. Pero una persona cuando entiende el por qué, está diciendo, yo quiero ser parte de eso. Yo entiendo ahora. Mis ojos fueron abiertos. Pastor, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Entienden de que aunque no prediquen, que no estén enfrente de un púlpito, ellos entienden de que el simple hecho tal vez de levantar un papel, están participando del reino de los cielos, entienden, están dando frutos. El simple hecho de cortar una hoja, un árbol, trapear, barrer, o sea, lo que sea, cocinar, hacer lo que sea, entiende, o cuando uno entiende de que uno está haciendo parte de una gran obra aquí en la tierra, se quitan las vendas de nuestros ojos y comenzamos a dar fruto. Eso es lo muy importante. Jesús dijo, por tus frutos los conoceréis. ¿Quieres conocer a alguien? No lo conozcas por sus palabras, conócelos por sus frutos, porque siempre los frutos se refleja quiénes somos realmente. O sea, cuando tú convives con alguien y puedes ver sus frutos, su manera de pensar, su manera de hacer, tú vas a ver la manera como él vive. Y eso no importa lo que te diga, porque hay personas que van por ahí dando consejos sin que nadie se los pida y no lo ponen en prácticas por sí mismo. Entonces, en Dios es hacer, dar fruto, porque en Dios no multiplicarse, en Dios es pérdida. Por eso cuando él se enojó con el de los talentos, que lo enterró y no lo multiplicó, aunque no perdió, pero para Dios es perder. Para Dios no dar frutos, no ganar, es pérdida. Entonces tenemos que estar dando frutos continuamente. Continuamente tenemos que estar dando frutos. Dios te bendiga y si quieres aceptar a Cristo en tu corazón, Él es el único medio para que puedas ser salvo. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, hay un solo camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Porque de tal manera Dios amó al mundo y te amó a ti y a mí, que Él dio primero. Él nos dio la solución. Tú quieres la solución para ser salvo, para que nadie se pierda, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento y tengan una vida eterna.
Él es el remedio. Está en ti y en mí agarrarlo y tomarlo. Él no nos va a meter a fuerza a la boca. Pero si tú lo quieres hacer en este día, es lo mejor que puedes hacer. Entrégala tu vida a Cristo y Él te ayudará en todo lo que necesites. Di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mi rebeldía, perdona que muchas veces tal vez yo no entendía la palabra. Muchas veces me habló mi mamá, mi papá, mi tío, mi hijo, mi hija, un amigo de la escuela, en el trabajo, y yo simplemente me burlaba de eso. No creía en esto, pero en este día mis ojos han sido abiertos y ahora mis ojos te ven. Perdona mis pecados, acéptame como tu hijo. Yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Ayúdame hoy a serte fiel. Perdona mis pecados, acéptame como tu hijo una vez más en tu casa. Yo era tu hijo y sin embargo me descarrié, viví perdidamente, pero hoy he vuelto en sí y vuelvo a casa. Perdona mis pecados. Gracias, Padre bendito. Señor, gracias por tus hijos que me están viendo en casa. Señor, da ese refrigerio que tanto necesitamos en nuestras vidas, en nuestro corazón. Gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Señor, si hay alguien enfermo, que simplemente levante su mano y crea en su corazón que tú lo puedes sanar. Tú hiciste nuestros órganos. Tal vez el doctor ya te dio un diagnóstico de vida o muerte, pero ¿sabes algo? Aquel que resucitó entre los muertos está vivo. Y Él te hizo a ti y me hizo a mí. Él puede darte una nueva oportunidad si tú se lo pides. Pídelo: Señor Jesús, ayúdame en esta enfermedad. Sáname, por favor. Si tú estás pasando por esa enfermedad, simplemente créelo. Créelo en tu corazón y verás cómo Dios es real. Déjalo entrar en tu vida y vas a ver que Él puede sanarte. Sáname, Señor, de este dolor en mi cuerpo, en mis pies, en mis manos que se me acalambran. Este dolor que no me deja dormir en paz. Ayúdame. Gracias. Si estás pasando por un problema financiero, también dile: Señor Jesús, ayúdame a ser mejor administrador de mis finanzas. Perdóname que no he cuidado las finanzas que tú me has dado. En este día yo he aprendido de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Los amamos. Cuídense mucho y Dios les bendiga. Hasta la próxima.